hombre simple o alguien del común, que no me salgan, que solamente un idealista o maestro que una huella aquí dejo. Si entendieran que el mismo cielo nos envió el tesoro más glorioso que pueda existir, a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, les voy a decir quién es Él. Él no se hizo rey con una corona de espinas, Él vino siendo el Rey de todo el universo y de mi vida. No se hizo rey o no con una corona de espinas, Él vino siendo el Rey de todo el universo y de mi vida. Cómo me duele saber de muchos que dudan de tu existencia y de tu amor, Señor. Cómo me hiere el darme cuenta que se burlan de la obra que hiciste en la cruz. Si entendieran que el mismo cielo nos envió el tesoro más glorioso que puede existir, a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, les voy a decir quién es Él. Él no se hizo rey con una corona de espinas, Él vino siendo el Rey de todo el universo y de mi vida. No se hizo rey o no con una corona de espinas, Él vino siendo el Rey de todo el universo y de mi vida. Si le preguntan a María, ella diría no me busquen a mí, Él tiene el poder. Si preguntaran a Pilato, él les diría inocente, no hay culpa en él. Si preguntáramos a Lázaro, diría muerto estuve yo y me levanto. Y si Pablo nos hablara, nos diría ya no vivo yo, Él vive en mí. Es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Naciste rey con una corona de espinas, naciste siendo el Rey de todo el universo y de mi vida. No te hiciste rey o no con una corona de espinas, naciste siendo el Rey de todo el universo. Celeste, habitantes del cielo. Dios les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y nos complace en esta hora empezar a transmitir este programa titulado Paso a Paso. En esta tarde nos está acompañando nuestro hermano Steven Marín, pastor de la Iglesia del Señor en la iglesia de Castellón de la Plana, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, hermano Steven. Amén, hermano Didier. Dios me lo bendiga. Muchas gracias por la Saludos a su invitación. familia. ¿Cómo se encuentra, hermano Steven? Bien, muy bien. Gracias a Dios. Contentos de La estar iglesia en sirviendo al Castellón, Señor. ¿cómo está? Bien, también los hermanos pues están sanitos por la gracia de Dios. Dios ha estado guardando a la congregación. A lo largo del año pasado sí, hubieron algunos hermanos que se contagiaron, pero por la gracia del Señor se han recuperado. Han habido pocas secuelas de esto, a pesar de que es tan fuerte el virus. Pero en general, Dios ha sido bueno y nos ha guardado a todos. Bueno, me alegra tenerle hoy en el programa Paso a Paso. Le damos la bienvenida al hermano Steven, quien nos va a traer la enseñanza de la palabra de Dios.
Pero mientras usted comparte el link del programa, recuerde que no solamente transmitimos a través de www.ipue.es, ahí encuentra usted Radio Ipue, la radio que te sintoniza con Dios. También estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube de Radio Ipue Oficial. Entonces usted, mientras escucha la canción que hace referencia a nuestro programa, le invitamos para que comparta el link. Vamos a escuchar la canción y empezamos entonces con la enseñanza que para el día de hoy corresponde: Cristo anduvo en paz. Recuerde que estamos viendo una serie de temas con un lema general titulado Andando como Él anduvo. Y en esta tarde pues nos acompaña nuestro hermano Steven Marín, que nos va a enseñar acerca de cómo Cristo anduvo en paz. Escuchemos entonces la canción de Paso a Paso y ya regresamos con todos ustedes a este programa. Será glorificado y su nombre levantado, levantado. Esta tierra perecerá, mas su nombre perdurará. Su iglesia avanzará, en la Hades no aguantará. Paso a paso avanzamos con amor, derrumbamos las puertas de será en alto elevado. Cada lengua declarará y rodillas se doblarán. Su iglesia brillará y las naciones lo verán. Paso a paso avanzamos con amor, derrumbamos las puertas del mar. Levantamos manos santas hacia Él, que digno es. Levantamos manos santas hacia Él, que digno es. Levantamos manos santas hacia Él, que digno es. Paso a paso avanzamos con amor, derrumbamos las puertas del mal. Paso a paso avanzamos con amor, derrumbamos las puertas del
Amén. Bueno, nuevamente saludando a todos los amigos y a todos los hermanos que se conectan a esta emisora Radio Ipoe, la radio que te sintoniza con Dios. Bueno, en esta tarde entonces vamos a iniciar esta enseñanza para el día de hoy. Hemos invitado a nuestro hermano Steven Marín, a quien agradecemos haber atendido tan solícitamente a nuestra invitación. Y quiero recordarles nuevamente, estamos hablando acerca del tema andando como él anduvo. Hace 15 días estábamos escuchando un programa en el cual nos enseñaba nuestro hermano Giovanni que Cristo anduvo en amor. La semana pasada escuchamos Cristo anduvo en gozo y hoy corresponde Cristo anduvo en paz. Rápidamente quiero decir, la paz es la tercera virtud en la lista del fruto del Espíritu. Y así como Cristo anduvo en todos estos términos de los cuales estamos describiendo, es necesario que nosotros como hijos de Dios también andemos. El andar o caminar es una rica metáfora bíblica usada en las Escrituras para describir la búsqueda y la manera de vivir de una persona. En el Antiguo Testamento se puede ver hombres que andaron con Dios, como fue el caso de Enoc, como fue el caso de Abraham, como fue el caso de David. Y en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo es uno de los que más nos invita a andar de una forma diferente, porque ahora somos nuevas criaturas. Entonces, hermano Steven, háblenos acerca de este hermoso tema, la paz que Cristo nos da. Amén. Bueno, Dios les bendiga de nuevo. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, reiterando lo que les comentaba al principio, agradecido con Dios por la oportunidad y el privilegio que nos dan de estar aquí, siempre con temor de presentar la palabra del Señor, pero también con ese respeto y ese amor, tanto por la palabra como por el pueblo de Dios y cada uno de los oyentes que han dispuesto este tiempo para estar sintonizados con nosotros. Me gustaría de pronto empezar leyendo un texto de la palabra de Dios. Amén. No quisiera leer un texto, hay muchos que hablan acerca de la paz. Me gustaría mencionar un texto que hace referencia a la situación del hombre, a la situación en la que se encuentra el hombre y que realmente lo descalifica para poder gozar de una vida de paz. Ese texto que me llamó la atención está en Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 17. Si lo queremos leer, dice el apóstol aquí, en esta carta, Romanos 3, del 9 al 17, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Aquí está mencionando la situación del hombre, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y quiero finalizar esta lectura con lo que dice aquí, y no conocieron camino de paz. Esa es la circunstancia real del hombre, el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo. Y es una situación de reflexión y de reconocimiento a la que Dios quiere llevar al hombre, que reflexione, también lo dice la palabra, meditad sobre vuestros caminos, porque el hombre piensa que disfruta de paz, piensa que goza de libertad, piensa que goza de cantidad de cosas que lo rodean, pero si se para a pensar en un momento, si reflexiona sobre su vida, se va a llevar una sorpresa, y es que sin Dios, alejados de Dios, ajenos a la vida en Dios, nunca se encontrará paz. No habrá paz y no hay paz para los malvados, amén, o para la gente que está sin Dios. Entonces,
Cuando hablamos de la paz, y sobre todo cuando entramos al Nuevo Testamento, hay muchas referencias acerca de la paz, pero una de ellas guarda relación con lo que es el caminar. Amén. Y quisiera de pronto hablar un poquito acerca de esto. Mire, la Biblia dice que la gente no conoció el camino de paz. Amén. Lo leíamos ahora. No conocieron el camino de paz. Pero ¿qué es el camino? Estaba reflexionando sobre el tema, amén, andando como Él anduvo. Cristo anduvo en paz, amén. Entonces aquí hay dos cosas, el camino y lo que es la paz. Viendo la palabra de Dios, analizando el Nuevo Testamento sobre todo, vemos que lo que es la palabra camino, la palabra caminar, se emplea muchas veces, de muchas maneras. Se hace referencia a lo que es el verbo, la acción de caminar. Otras veces se menciona al caminar, pero en conjunto, a caminar acompañado de alguien o caminar solo. En otras ocasiones, la palabra caminar o camino se utiliza con un significado simbólico y no literal, ¿vale? En otras ocasiones es bastante figurativo. Se habla del camino, del caminar como una conducta o de un comportamiento a lo largo de los días y a lo largo de la vida. Amén. También encontré algo en la palabra de Dios, y es que una de las primeras designaciones para la fe cristiana fue el camino, ¿cierto? Eso aparece en la palabra de Dios. Se hace referencia a la fe cristiana, a la vida, como el camino, y esa expresión no la utilizaban tanto los cristianos, más bien eran los incrédulos los que se referían a los cristianos con esa expresión, en forma despreciativa, más bien burlesca, según pues el marco en el que se presentan estas expresiones dentro de la palabra de Dios. Pero es algo curioso, siempre los caminos de Dios han causado controversia a los ojos del hombre. Siempre los caminos de Dios han llamado la atención. Estamos hablando de un tema que es Cristo anduvo, caminó en paz. Amén. Y la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa el entendimiento. Es extraña para el hombre. Es algo que produce contrariedad en la mente, en el razonamiento de las personas. Amén. Entonces, para el hombre, los caminos de Dios se presentan difíciles. Amén. Se presentan como complicados, como hostiles, como anticuados. Sin embargo, Dios sigue insistiendo en invitar al hombre a seguir sus pasos. Amén. A seguir sus caminos. Dios nunca obliga, pero siempre muestra dos resultados. Como cuando el Señor puso el ejemplo, la puerta amplia, con ese camino amplio, ensanchado, espacioso, pero que tiene un final que es de destrucción. Y luego presenta otro camino que es angosto, ¿cierto? Es menos apetecible, es un camino que obliga al hombre a despojarse de cosas, pero como resultado, como consecuencia, tiene la gloria. Amén. Amén. El Señor ahí en su palabra nos muestra, ustedes tienen dos opciones. Caminar por donde los invito yo es un camino donde ustedes tienen que entregarlo todo, van a gozar de paz, van a experimentar la paz. O ustedes pueden andar como ustedes creen que les va a ir bien y por donde creen que van a gozar de paz, pero se van a encontrar con la sorpresa de una destrucción repentina. Amén. Ahora, esto del caminar con Dios o del caminar según Dios es bastante profundo. Quisiera, antes de hablar de la paz, hablar como de lo que es el caminar. Amén. Hablar del caminado y del camino. Según Dios, esto es bastante profundo, porque Él no solamente quiere que nosotros caminemos como Él, sino sobre Él. Amén. En Él. Puede parecer extraño, pero el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que Él se presenta y se extiende como ese camino
sobre el que nosotros debemos caminar. Entonces, no es solamente caminar como Jesús, andar como Él anduvo, no es solo aprender un estilo de vida, amén, no es solamente aprender un comportamiento, una jerga, una modalidad de palabras o una modalidad en la vestimenta. Esto implica una relación con Él, un acercamiento, un nivel de intimidad y de unión con Jesús. Hay personas que solo se quedan de pronto en las formas y no avanzan hasta la verdadera esencia de la vida cristiana. Amén. Eso es como lo que la Biblia dice de Moisés en contraposición a Israel. La Biblia dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Hay dos formas de entender el caminar del Señor Jesús. Hay gente que en Él solamente veía la oportunidad de milagros. Hay gente que en Él solamente veía la oportunidad para satisfacer el hambre, ¿cierto? Para ver cosas extraordinarias o para recibir sanidad. Pero habían otros que estaban interesados en su comportamiento, estaban interesados en lo que podían percibir de Él, que les apasionaba ver cómo reaccionaba frente a la adversidad, que les impresionaba ver su paz, su calma, pero también su tenacidad y su firmeza frente a las circunstancias. Amén. Por eso la Biblia dice que unos reciben una cosa y otros reciben otra. Moisés recibió una revelación de los caminos de Dios, mientras Israel solamente pudo experimentar sus obras. Son dos revelaciones, la de Dios a Moisés y la de Dios a Israel, dos destinos diferentes. Amén. Pero quiero aclarar algo o ahondar un poquito sobre eso, porque la palabra camino ahí en hebreo, cuando dice sus caminos notificó a Moisés, hacen referencia al estilo de vida, al carácter de Dios, a la forma o a la manera de ser de Dios. La vida, la misma palabra, perdón, quiere decir el cómo Dios presenta la vida, entiendan un poquito, vive la vida. Eso es lo que Dios le reveló a Moisés. Mientras la segunda revelación, que son las obras, habla de las hazañas, de los logros, de los desempeños, de las proezas que hizo Dios. Tanto Moisés como Israel, cada uno estaban empeñados en una de las dos revelaciones. Mientras Israel quería más obras, Moisés le decía a Dios: muéstrame tu gloria. Mientras ellos estaban interesados en recibir milagros cada vez mayores, Moisés estaba interesado en permanecer viendo al invisible. No le interesaba ver solamente un mar abrirse o ver comida descender del cielo, no, él estaba interesado era en conocer al que era capaz de hacer todo eso. ¿Amén? Ese texto nos dice que Moisés se enfocó en los caminos, y la consecuencia pues es que Moisés conoció a Dios profundamente. Amén. Conoció naturaleza de Dios mientras los hijos de Israel murieron en el desierto. Y todo esto porque, aunque vivieron las mismas circunstancias, tenían enfoques totalmente diferentes. ¿Amén? Los caminos revelan lo que Dios es, revelan el carácter de Dios, cómo es Él, cómo actúa Dios, la naturaleza de su divinidad. Mientras las obras revelan lo que Él hace, las maravillas que Él es capaz de hacer. La diferencia entre uno y otro es que Dios siempre será el mismo, pero no siempre hará lo mismo. Dios puede sanar hoy y no sanar mañana, pero seguirá siendo perfecto y fiel y justo y amoroso, inmortal, omnipotente, Dios de paz, Dios de amor. Amén. Moisés fue tras la naturaleza de Dios, Israel fue tras lo que Dios hace, y nosotros necesitamos enfocar nuestra vida de la manera que es correcta, porque muchas veces uno se encuentra cristianos bien bautizados en el nombre de Jesús, que conocen la palabra de Dios, que asisten hace X años a la iglesia, pero con depresión, ¿cierto?
cristianos que han experimentado muchas cosas de parte de Dios, hasta milagros, pero angustiados, tristes, afligidos, sin una motivación, como que sin esperanza. Entonces parece que solamente han entendido lo que Dios puede hacer, Como, pero hace falta. como si ¿Sí? dijéramos, hermano Steven, es como si las personas conocieran las obras de Dios, pero no al Dios de las obras. Lo Exactamente. que usted decía acerca de Moisés, ¿no? El pueblo de Israel estaba viendo las obras de Dios, pero Moisés tenía un acercamiento con el Dios que hacía esas obras. Eso es un punto muy bonito. Es que es una realidad. Y aparte de que es una realidad, es un peligro que nosotros tenemos que analizar, poner nuestra confianza de pronto en las obras de Dios, que aunque son prodigiosas, son poderosas y son extraordinarias, pueden hoy ocurrir o mañana no. Amén. Pero su carácter, la naturaleza, la realidad de Dios es así que no cambia. Amén. Entonces, hay dos opciones, o ir tras la naturaleza de Dios o ir tras lo que Dios hace. ¿Cuántos cristianos hay hoy en día que dejaron de caminar con Dios porque no recibieron una sanidad o no recibieron el dinero que necesitaban para un fin de mes, ¿cierto? Eh, o tuvieron una mala experiencia dentro de la congregación y entonces, habiendo conocido lo que Dios es capaz de hacer, no habían entendido que Dios de verdad da paz. Mire, yo recuerdo cuando vivía ahí en Fuenlabrada, una enseñanza que el hermano Marcos dio un domingo y nos hablaba de un hermano hace muchos años que cuando en la iglesia se decía, bueno, el hermano que tenga algún versículo para dar, pues el hermano se paraba, se ponía en pie y decía, ¿quién me separará del amor de Cristo? Y empezaba a mencionar, bueno, todo lo que dice Romanos, y siempre se paraba y decía, pues nada me podrá separar del amor de Cristo, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, bueno, todo eso. El caso es que un día llegó al culto y se sentó. Yo no sé si es que estaba estrenando un pantalón, no recuerdo cómo fue que lo dijo el hermano Marcos, pero resulta que la persona que se había sentado antes ahí había dejado un chicle y el chicle se le pegó del pantalón y le dañó el pantalón. Entonces este hermanito se sintió tan ofendido, se sintió tan rabioso, con tanta ira, con tanta decepción, que no volvió a la iglesia. Y entonces en la enseñanza, en la reflexión decía el hermano Marcos, mire, lo que no hizo ni el mismo diablo, ni ninguna cosa creada, lo hizo un chicle. Lo que no hizo de pronto un demonio o quién sabe qué cosa, lo hizo un chicle. Pero no era el chicle. Ya aquí entramos a un campo que es, no depende de la grandeza del problema. Amén. El que una persona se vaya o se mantenga. Esto consiste realmente en lo que nosotros hemos conocido de Dios, ¿amén? En lo que nosotros hemos experimentado de la realidad de Dios, no solo lo que hemos visto que Dios es capaz de hacer, amén. Mire, el Señor recalca bastante en esto, de que hay unos que en una circunstancia perciben de Dios algo, pero hay otros que solo se quedan con lo que Dios pudo hacer. El Señor reprendió a los que lo seguían y se fueron. Ustedes me siguen por la comida que les doy, ¿cierto? Y se fueron. Y luego también examinó a sus discípulos. Bueno, ustedes también se quieren ir. Y la respuesta fue especial, ¿cierto? Porque unos lo seguían por lo que Dios hacía. Uy, este hombre es capaz de traer comida de la nada, de alimentar a miles con panecitos y con pececitos. Y entonces el Señor les dijo, no, esa no es la esencia del Evangelio. Eso no es lo que yo he venido a traerles. Ustedes me siguen es por eso, pero así no me interesa. Entonces se fueron, quedan los discípulos, el Señor los examina y la respuesta es hermosa. Se nota que lo habían conocido. ¿A quién iremos? Amén.
¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es que, mire, seguir a Jesús requiere coraje. Seguir a Jesús requiere valentía, requiere determinación. Amén. Y Dios tiene esos caminos que son extraordinarios, son hermosos. Uno de esos caminos es del que hoy vamos a hablar con la ayuda del Señor, el camino de la paz. Amén. Entonces, quisiera de pronto compartir con el hermano Didier, no sé si usted tiene alguna definición específica acerca de la paz. Cuando se habla de la paz, ¿usted qué opina de la paz? Bueno, nosotros que conocemos a Dios, pues pudiéramos definirla directamente, pero si a nivel humano se habla de ello, yo creo que es una de las ideas o de los términos más perseguidos. Me estaba Sí, formulando la pregunta, ¿cuánto pagaría un gobierno hoy en día porque su estado tuviese paz? O sea, es algo tan anhelado, tan buscado, no solamente por los gobiernos, sino por las personas mismas, que verdaderamente están buscando un estado de tranquilidad, porque eso es lo que traduce la palabra paz, ¿no? Tranquilidad, eh, tener la mente controlada en el aspecto de no estar, como usted decía ahora, ¿no? Tantos cristianos que a pesar de los años y de las maravillas que han visto de Dios, llega un momento de la persona estar en un estado de ansiedad, en un estado de depresión, porque quizás no le invada una verdadera paz. Bueno, ya entraríamos a mirar otros temas, pero verdaderamente yo creo que mmm, usted ha tocado como un punto muy neurálgico en este aspecto, y es que la persona que carece de la paz es porque no ha conocido ese camino de la paz. Me ha gustado mucho el enfoque por donde lleva la enseñanza, y yo creo que cuando nosotros éramos pecadores, bueno, no quiere decir que ahora no lo seamos. A veces fallamos. La Biblia dice, estas cosas sí, os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, la diferencia es que ahora tenemos abogado para con Dios. Cuando no conocíamos el camino de la paz, o sea, siendo pecadores no conocíamos el camino de la paz, vivíamos en esa zozobra. Sin embargo, el mismo libro de Romanos en el cual usted leyó Romanos 3:17, ese versículo lo voy a tener ahí apuntado, no han conocido el camino de la paz. Pero más adelante el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces la paz es el resultado de lo que usted mismo está diciendo, es de una relación con Dios. Si yo tengo una relación estrecha con Dios en la cual sé que Él espera de mí, ¿qué doy yo? Entonces es como ahora usted con sus hijas, usted puede comprobar, ¿no? Uno muchas veces no entiende a los padres hasta que está en la hasta que posición de es padre, padre. ¿cierto? Así es. Uno hace algo que le han prohibido hacer, o algo que sabe uno que a conciencia está mal hecho, y uno está intranquilo. Y uno sabe que en cualquier momento le va a llegar la reprensión, el castigo, porque ha hecho algo infringiendo una norma. Pero si uno no ha hecho nada de eso, tranquilo puede estar. Ahora nosotros estamos tranquilos no porque no hubiésemos hecho algo malo, sino porque el Señor dijo, un momentico, lo que Él tenía que pagar lo pago yo me hago responsable de ese fallo. Y gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por lo que Él nos permite hacer. Bueno, hermano Stein, vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar una canción alusiva a este tema. Dice Paz en la tormenta. Cuando regresemos, entonces, seguimos con esta segunda parte de esta hermosa enseñanza. Agradecemos nuevamente al hermano Steven por su participación. Escuchemos la canción y volvemos con todos ustedes aquí en el programa Paso a Paso. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste,
solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, Me siento igual que tú. y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en
Amén. Bueno, gracias al Señor que nos puede a nosotros brindar y dar esa paz que solamente Él sabe dar. Qué bendición en esta hora estar escuchando esta enseñanza de la palabra de Dios. Hermano Steven, continúe con nosotros acerca de este hermoso tema. Eh, Tenía como punto para resaltar acerca de Cristo anduvo en paz. Yo creo que es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de conocer acerca de este hermoso tema, y es, no puede alguien dar algo que no tiene, ¿cierto? Mm, Uno no puede dar algo que no posee. El, el profeta Isaías, cuando habló del nacimiento de Jesús, estamos hablando de Dios, dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si Él es el príncipe de la paz, ¿cómo no iba a andar en paz? ¿Y cómo no hemos de andar nosotros en esa paz que Él nos da? Amén. Amén. Eso que usted comenta es una gran realidad y es lo que tenía aquí apuntadito, que quería de pronto compartirles acerca de esta reflexión acerca de Cristo, eh, anduvo en paz. Mire, hay una pregunta y de pronto con eso terminábamos la primera sección, que estuvimos hablando acerca de los caminos, como a nivel general, y ya adentrándonos al camino de la paz. Bueno, ¿por qué no hay paz? ¿Por qué no hay paz? Hay cosas que son naturales. Si usted siembra naranjas, pues espera recibir naranjas, no espera recibir manzanas o peras, ¿cierto? Es algo lógico y es natural. Y la Biblia lo dice en Proverbios, pues ciertamente el que bate leche sacará mantequilla, el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. O sea que en esta vida hay cosas que son el resultado natural de otras. Pues la ausencia de paz es el resultado natural del pecado. Es el resultado natural del pecado. ¿Amén? La Biblia lo dice, huye el impío Que nadie sin lo que persiga. nadie lo persiga, más el justo está confiado como un león. También usted lo decía ahora, pues el que sabe que la debe, pues sabe que en cualquier momento se la cobran. Amén. Y hay una reflexión bien interesante acerca de la gente de Dios y la gente que no está en Dios, recalcando para el que no esté en Dios y que de pronto esté escuchando este mensaje, que la oportunidad de estar en Dios todavía sigue disponible. Amén. Pero en Isaías 57, quiero leerlo en una versión que me gusta, dice, la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que les llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Mire, es como el resultado natural del camino de la justicia, la paz. Amén. Pero más adelante en ese mismo capítulo dice la palabra, consolaré a los que se lamentan, llevando palabras de alabanza a sus labios. Es decir, Dios se encarga de producir alabanza. Dios no dice simplemente alábenme, no, él busca la manera de generar reconocimiento, de generar alabanza en medio de los que viven para Él. Dice, consolaré a los que se lamentan, llevando palabras de alabanza a sus labios, que tengan paz abundante, tanto cerca como lejos, dice el Señor que los sana. Pero los que aún me rechazan son como el mar agitado, que nunca está tranquilo, sino que continuamente se revuelve el lodo y la tierra. Y termina diciendo, no hay paz para el perverso, dice mi Dios. La paz está vinculada
realmente a lo que es la comunión con Dios. Amén. Esa paz en la que anduvo Cristo, la paz que Cristo ofrece, tiene diferentes características que yo quisiera mencionarlas porque están escritas en la palabra de Dios, las vemos reflejadas y tenemos testimonio de estas cosas en la vida misma del Señor Jesucristo. Mire, primero, la paz nos diferencia del mundo. Amén. El hecho de estar en paz, de andar como Cristo anduvo en paz, pues nos diferencia del mundo. La Biblia en Romanos 13 dice, andemos, mire la expresión andar, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidias. O sea que, y más adelante explica, nosotros sí andábamos así y de esa forma anda el mundo, pero nosotros al andar en paz, pues estamos alejados de todo tipo de deshonestidad. Estamos alejados de todo tipo de contienda, de envidia. Genera una diferencia entre el cristiano y el que no teme a Dios. Si usted ve a dos personas que están discutiendo en la calle, usted no va a decir, uy, este es cristiano. Usted no va a pensar eso. Si usted de pronto ve que la persona que está discutiendo en la calle va a la iglesia, más bien se va a extrañar, ¿cierto? Se sorprende, sí. Eso es una realidad. Extraño no es que dos personas discutan en la calle, pero si una de ellas es cristiano, eso ya está como extraño, está como raro. Otra cosa de la paz interesante, otra característica de la paz, es que la paz une. La paz brinda soporte y también brinda dignidad. Esas tres cosas las brinda la paz. Unión, soporte y dignidad. Lo enseña la palabra de Dios en Efesios 4. Efesios 4 es un capítulo hermoso que habla acerca de la vida en Cristo, del andar y de ese andar con la paz que Dios da. Dice el apóstol, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es ese andar dignamente? Bueno, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en un vínculo especial, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y aquí como que enfoca ese vínculo, en el vínculo de la paz. O sea que el vivir en paz, andar en paz, genera unión, genera aguante, ¿cierto? Cuando una persona está estresada, cualquier cosita la alborota. Perdóneme si utilizo palabras muy castizas en algún momento, pero es una realidad. La persona que es pólvora, cualquier cosita, la enciende. Pero si la persona no es pólvora, pues tiene difícil encenderse, tiene difícil que a la primera reacción. Entonces, cuando la paz de Dios está, nosotros tenemos una capacidad de aguante, de soporte para las cosas que no nos gustan tanto de pronto de otro hermano o de otra persona, porque eso es una realidad. Hay momentos donde uno se enfrenta a personas que a uno le es difícil soportar, pero se soporta y se aguanta porque dentro de uno hay paz. Eso está reflejado en la palabra de Dios. Otra de las características de la paz de Jesús es que la paz de Jesús marca un camino. La paz de Jesús marca un derrotero que tiene como final, como meta, poder llegar a ver a Dios. Seguid la paz con todos. Mire, la paz es que es un camino, seguid la paz con todos. Hace una referencia, ¿sí? Como un anexo, y la santidad, pero la idea principal la es la parte paz. esencial la parte esencial del texto es la paz. Seguid la paz con todos, la santidad, pero de esa paz sin la cual nadie verá al Señor. Amén.
La paz también nos asegura dos cosas que son bien importantes, que están escritas en la palabra de Dios. Si andamos en luz, como Él está en luz, primero tenemos comunión. Amén. Si nosotros andamos en esa actitud y en esa línea en la que vivió Cristo, vamos a tener comunión los unos con los otros. Somos capaces de mantener, de conservar la comunión. Pero dice también, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si no hay paz, no hay comunión. Pero ¿qué perdón de pecados hay? Amén. Si yo no soy capaz de perdonar a mi hermano, de entender a mi hermano, si no soy capaz de amar a mi hermano, de pasar por alto sus ofensas, ¿cómo pretendo que Dios pase por alto las mías? ¿Cómo pretendo que Dios perdone mis ofensas? Si yo no tengo la paz y la capacidad de aceptar a mi hermano, ¿cómo pretendo yo que Dios me acepte con todas esas cosas que yo tengo encima? Necesitamos llevar siempre nuestra vida a una reflexión. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro espíritu en cuanto a la paz? Mire, la paz debe de ser nuestra, o ¿cómo lo pudiéramos decir? Una de nuestras mayores prioridades o nuestra prioridad en la vida cristiana. Bienaventurados los que procuran la paz. Bueno, los pacificadores. Porque ellos serán ¿qué? ¿Qué dice ahí la palabra? Llamados hijos de Dios. Amén. No cualquiera es llamado hijo de Dios. Yo a veces de pronto evangelizo a una persona y mira, Jesucristo te ama. Ah, sí, yo soy hijo de Dios. Pero ya nos podemos imaginar el panorama de la persona. Se sienten hijos de Dios. Hay personas dentro de las congregaciones. Hay personas que se sienten hijas de Dios, pero compran una pelea. La compran, literalmente la compran. Buscan el desquite. Y resulta que ni siquiera con gente de afuera, con mismos hermanos de la congregación. Entonces, a nosotros nos identifica como hijos de Dios el hecho de que nuestro corazón sea motivado todos los días a procurar la paz. Esa paz de Dios, hermanos, llega a ser el gobierno central del corazón del cristiano. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Amén. A la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Amén. Eso, no recuerdo ahora mismo la cita bíblica, pero termina diciendo, y sed agradecidos. O sea que nosotros fuimos llamados fue a eso, a la paz. Usted y yo, el que nos escucha, tiene que tener presente que el llamamiento del evangelio es a la paz. El llamado de Jesucristo es a la paz. Cristo quiere traer a la gente a la paz. Hay gente que canta bonito, que predica hermoso. Hay gente que hace manualidades muy bonitas para escuela dominical, que decora hermoso los templos, que evangeliza muy bonito, pero no tiene paz. Y resulta que nosotros fuimos llamados a paz. A paz nos llamó el Señor. Amén. Por ahí dice en 2 de Pedro, dice la palabra del Señor, pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Bueno, ¿cuál fue el ejemplo que dejó Cristo? ¿Cuál fue ese caminar que dejó Cristo para seguir sus pisadas? Pues mire cómo empieza a detallar el andar de Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pero mire lo que dice después, porque hay muchos cristianos que dicen, yo no peco, pero no se habla con el hermano ni con la hermana. No, yo no fumo, yo no bebo, yo no me voy de parranda, pero no es capaz de perdonar al hermano que no lo saludó el domingo en la escuela dominical. Pues mire lo que dice el Señor aquí en su palabra. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Eso es un nivel de paz. Quien cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga
justamente, quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, el Señor nos dejó un claro ejemplo de lo que es andar en paz. Él tuvo la capacidad de que, aunque lo maldecían, no respondía con maldición. Padeciendo, no se atrevía a amenazar. Usted imagínese una amenaza del Señor Jesucristo. Es que Él directamente no amenaza, Él ejecuta. Amén. Pero en su misericordia, Él aguantó todo esto con paz en su corazón, porque Él buscaba nuestra salvación. Como les decía, no, la vida cristiana realmente no consiste en una corbata bonita, en una camisa Emilio Tucci o de cualquier marca de esas. No consiste en cantar bonito, en tener un parado bien elegante cuando se canta y se aplaude. No, la vida cristiana consiste en que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. Amén. El Señor Jesucristo nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? El mundo la da efímera. El mundo da la paz circunstancial. Amén. El mundo da la paz de acuerdo al ambiente. Una paz engañosa. Una paz que se puede decir peligrosa. Amén. Pero la paz que el Señor da es permanente, es firme. La paz que Dios da abarca todas las áreas de la vida, produciendo plenitud en el corazón de la persona. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Amén. Por ahí también dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, realmente nosotros tenemos que pensar en la vida, no como prediqué el domingo o como prediqué el martes o cómo me salió el evento que programé. No. Hemos alcanzado la paz que Dios nos brinda, la hemos alcanzado, la hemos recibido como es. La paz no es una circunstancia donde todo va bien. Lo que hablábamos ahora, hermano Didier, el problema del mundo es que no ha entendido qué es la paz. Ese es el problema. La naturaleza de la paz, el hombre natural no la puede concebir, porque va ligada íntimamente al haber conocido a Dios. Amén. No sé si de pronto quiere anexar algo, hermano, a lo que venimos charlando. Está todo muy bien explicado, gracias a Dios. Bueno, surgía una pregunta porque a medida que uno escucha la palabra de Dios, siempre viene a la mente, y usted dio también un texto muy bonito, Primera de Pedro 2:21, ¿cierto? Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces el lema es: Cristo anduvo en paz. ¿Cuál sería un ejemplo en el que Cristo anduvo en paz? A mí se me viene uno a la mente, que yo creo que quizás es de los más conocidos, y es cuando se levantó esa tormenta en el mar, ¿cierto? Así es. Estaban todos los discípulos de Jesús, estaban desesperados, ansiosos. Y la palabra de Dios dice que él dormía. Amén. No porque Jesús fuese un perezoso o que tuviese el sueño muy pesado, no, porque él, usted habló de unas características que tiene la paz, y una de ellas es la confianza. Cuando uno sabe lo que le espera, ¿qué le preocupa? Entonces, si sabe Dios como omnisciente, ¿cierto? Ya entrando a la esencia de él sabía que esa tormenta no iba a pasar de ahí. Y él estaba tranquilo. Si fuese un hombre, se desespera. Pero como Dios, él anduvo en paz.
y nos deja a nosotros esa enseñanza por encima de cualquier adversidad, por encima de cualquier tormenta que se levante. Yo creo que es de los versículos que más rápido aprende un niño, porque se lo repetimos todas las noches, ¿cierto? Así es, así es. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero hay una razón, porque Amén. solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, yo creo que es hermoso uno poder depositar su confianza en Dios, teniendo su confianza en Dios. Esto va más allá de la fe, ¿cierto? Esto trasciende. Usted ha enseñado de una forma muy clara. La actitud del cristiano no es tanto una vida religiosa, sino un conocer a ese Dios de las obras del que hacía mención al principio, como Moisés, ¿cierto? Como usted lo está diciendo, cuando a mí me dieron o sea, me comentaron la parte que de pronto teníamos que traer hoy, yo estuve reflexionando no sobre el hecho de estar en paz, sino lo que genera la paz. Mire, del Señor Jesucristo andando en paz tenemos muchos ejemplos. Está el que usted comenta en medio de la tormenta. En cierta ocasión, en medio de la muerte, el Señor Jesucristo le dijo a la persona, ten paz, ¿cierto? En un contexto de muerte, en un contexto donde ya no hay esperanza. Amén. Cuando al Señor le dicen, Lázaro está enfermo, así suena suave, pero la noticia era, está moribundo, ya se va a morir. Si no haces algo, Señor, apúrate, angustia, desespero, hay que moverse. Y el Señor esperó. Eso es una actitud de paz. Todo el mundo como que ya le estaba haciendo la maleta al Señor Jesucristo y el Señor dice, no, espérense, esto es para la gloria de Dios. Es decir, la paz le da a la persona una perspectiva. Mire, esto lo estamos ahora mismo como analizando. La paz le da perspectiva de la realidad a las personas. No hay cosa más terrible que tomar una decisión en angustia. No hay cosa más terrible que tomar una decisión en desespero. Amén. Pero cuando hay paz, se piensa con la mente fresca y se toma, no, esto no es como me lo están vendiendo. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Espérenme 4 días. Y entonces el Señor se tomó su tiempo. Amén. Luego, analizando otra historia, por ejemplo, Pedro se angustia, saca lo que primero tiene en su mano y corta la oreja. ¿Cierto que sí? Son reacciones, son impulsos de temor, pero el Señor, sabiendo lo que le esperaba, se toma el tiempo de buscar la oreja, digámoslo así, de buscar a ese soldado, de acercarse a él y de hacer un milagro. O sea que la paz brinda oportunidad para que los milagros ocurran. A veces los cristianos en nuestros desesperos esperamos que Dios haga milagro. No, así no es. ¿Tú quieres ver el milagro de Dios? Ten paz. Ten paz. Eso es muy bonito lo que nos enseña la vida del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, quisiera de pronto dar unos 2 matices más, finalizando sobre este aspecto, acerca de la paz. La paz es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo, es un beneficio del que Dios quiere que todo hombre participe, a pesar de que el precio de la paz es bastante alto. Porque la paz tiene un precio. Amén. Cristo anduvo en paz, es muy bonito, pero es que la paz tiene un precio. La Biblia por lo menos lo dice, el precio de nuestra paz fue sobre él, ¿cierto? Por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que el que usted y yo podamos hoy vivir como Cristo anduvo en paz, por eso hubo un precio pagado. Amén. Ese precio nosotros no lo podíamos alcanzar ni en 1000 vidas, pero el Señor pagó el precio de nuestra paz. Porque Él está interesado, realmente Él está interesado en que nosotros en esta vida experimentemos lo que es la paz.
Hay un dato curioso sobre las ofrendas del Antiguo Testamento. Había una ofrenda que era la ofrenda de paz, si no estoy mal, la ofrenda de paz. Esa ofrenda tenía una diferencia, se diferenciaba del holocausto en que en la ofrenda de paz solo se quemaba en el altar la grasa y los riñones, digamos así, lo que no beneficia al hombre. Pero el resto de la carne se dividía entre el sacerdote y el ofrendante y su familia o los invitados, y comían de esto durante días o durante 3 días. Amén. Eso está en Levítico, más o menos capítulo 3 o capítulo 7. Se habla acerca de esta ofrenda, se da una connotación a la naturaleza de esta ofrenda. Era una ofrenda que se ofrecía a Dios, sí, pero en el altar se quemaba lo que el hombre podía, entre comillas, desechar, y la parte deliciosa, la parte gratificante, la parte exquisita, el Señor le permitía participarla al hombre. Amén. De esa forma entonces se disfrutaba de un estado como de gozo, de prosperidad, de ideas encerradas dentro del término de la paz de Dios, junto con el hecho de que se estaba experimentando armonía entre Dios, el que realizaba la ofrenda, y los que habían sido invitados. Amén. Dios, a través de la paz, quiere que el hombre experimente cosas que es imposible experimentar en este mundo. Es imposible. La única forma es que Dios a nosotros nos abra esa puerta de la paz. El mundo no puede entender que la paz es un estado del alma. Amén. Es un estado del alma. No es algo exterior, es algo interno. ¿Cómo los gobiernos pueden llegar a lograr la paz en la sociedad? Bueno, no es viendo la sociedad como un conjunto, sino viendo la necesidad de cada persona. Ningún gobierno es capaz de hacer eso. El único que tiene la capacidad de ver la sociedad individualmente es el Señor Jesucristo. Por eso Él es el único que nos puede dar la paz que tanto nosotros necesitamos. Amén. Amén. Quería, compartirles. Hay mucha tela para cortar acerca de esto, pero realmente Cristo anduvo en paz, pero uno ve la actitud de Cristo, uno ve su vida de devoción, porque entendemos que Él como hombre tenía que guardar una relación, ¿cierto que sí? Un comportamiento, un tiempo de oración, de sacrificio, de consagración. Y todo esto nos muestra a nosotros que la paz realmente es eso, es el resultado de haberle entregado nuestra vida y nuestras cargas a Dios, de haberlo conocido a Él, no solamente haber experimentado que Él es todopoderoso. Bueno, qué hermosa palabra, hermano Steven. Gracias al Señor por esa disposición y ese don que Dios le ha dado para transmitir estas palabras de una forma tan clara. Ya finalizando, yo también quería anexar y para todos los amigos y todos los hermanos, hacerles de pronto un ejemplo básico de algo que yo creo que todos en un momento determinado tenemos. Yo creo que a nivel humano no hay nada que le agobie más al ser que una deuda. Así es. Cierto, uno sabe que si tiene algo pendiente, pues eso es, que tiene algo pendiente, y eso ya le está intranquilizando, le está quitando la paz. Qué bendición y cómo pudiéramos expresarlo nosotros, qué maravilla nosotros poder decir que somos personas privilegiadas, ya que no tenemos nada pendiente con Dios. Amén. Él, como usted lo decía, Él pagó el precio de nuestra paz. Amén. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Qué
gran privilegio tenemos nosotros como hijos de Dios. Y nos queda solamente eso, tratar en nuestra entrega a Dios, en nuestra devoción hacia todo lo que Él representa para nosotros, seguir esas pisadas. Amén. Recuerde, al principio del programa yo decía, la palabra andar es algo metafórico que usa la Biblia. Es como la idea de seguir unos pasos, como de entregarse a Dios y confiar plenamente en Él. Hemos llegado al fin de este programa. Agradecemos nuevamente a nuestro hermano Steven Marín, pastor de la Iglesia del Señor allí en Castellón de la Plana. Antes de despedirse, le agradezco. Enviamos saludos a toda la iglesia, a toda la congregación allí en Castellón, a su hermosa familia, y esperamos tenerle nuevamente aquí en el programa. Amén. Muchas gracias, hermano Didier, por la invitación. Quisiera de pronto decir algo porque es que necesito decirlo. Ya, Dígalo, lo último. dígalo. Discúlpeme, yo no sé si nos hemos pasado mucho de Como en tiempo. las bodas, dígalo ya o calle para siempre. Mire, el precio de nuestra paz fue pagado, sí, pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada. En la palabra de Dios hay una reflexión y la Biblia dice, así que, bueno, pues ya que fue pagada, así que arrepentidos y convertidos. O sea que sí nos toca hacer algo, aunque el precio fue pagado, a nosotros nos toca una parte, porque tampoco seamos cara dura. Sí, Así amén. que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Mire, y el resultado, para que vengan de la presencia de del Dios. Señor tiempos de refrigerio, Tiempos de paz. Amén. Amén, hermano. Esa es una invitación para el que no haya arreglado sus cuentas con Dios y que esté con nosotros en esta hora. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos permitido llegar hasta sus hogares, hasta su lugar de trabajo, a través de un dispositivo, a través de una pantalla, y usted se ha edificado por la palabra del Señor. Le esperamos la próxima semana nuevamente en su programa Paso a Paso. El próximo 3 de febrero estará con nosotros nuestro hermano Guillermo Alzate, pastor de la Iglesia del Señor allá en la iglesia de Tarragona, quien nos estará hablando Cristo anduvo en paciencia. Recuerden, estamos siguiendo el fruto del Espíritu. Cristo anduvo en amor, Cristo anduvo en gozo, Cristo anduvo en paz. Hoy, la próxima semana, Cristo anduvo en paciencia. Bendiciones para todos y hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Les dejamos con la canción de Paso a Paso. Amén. Será glorificado y su nombre levantado, levantado. Esta tierra perecerá, mas su nombre perdurará. Su iglesia avanzará, en la no aguantará. Paso a paso avanzamos con amor, derrumbamos las puertas del mar. Fiel y justo, poderoso, grande, bueno y majestuoso. Nombre sobre todos coronado, en majestad, su reino es para siempre, su reino es para siempre. Vendrá, rodado de gloria y será en alto elevado. Cada lengua declarará y rodillas se doblarán. Su iglesia
Levantamos manos santas hacia Él, que digno es. Levantamos manos santas hacia Él, que digno es. Levantamos manos santas hacia Él, que digno es. Paso a paso avanzamos con amor, derrumbamos las puertas